A veces, detrás de una gran leyenda, hay una historia real que es todavía más increíble. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumergirnos en la historia que inspiró el famosísimo libro de Dan Millman, El Guerrero Pacífico, para descubrir qué hay de mito y qué hay de verdad. Y todo arranca con una idea muy potente. La vida de Millman no fue para nada una línea recta. Se parece más a esa idea de que no todos los que vagan sin rumbo están necesariamente perdidos. Este es el pistoletazo de salida de su búsqueda de sentido, un viaje que desde el principio tuvo muchas más preguntas que respuestas. Y claro, en el centro de todo, para millones de personas que leyeron el libro, estaba esa figura tan enigmática, el dependiente de la gasolinera, Sócrates. Pero ¿quién era en realidad? El libro jugaba con esa mezcla de autobiografía y ficción y, claro, nos dejó a todos con la misma duda. Era, sin duda, el gran misterio. Pues bien, la verdad es casi más sorprendente que la propia ficción. Fue el mismísimo Millman quien lo aclaró. Sócrates nunca fue su maestro, fue su creación. En realidad, Sócrates era esa voz interior, esa sabiduría que él mismo estaba aprendiendo a escuchar dentro de sí, a través de un viaje que fue de todo menos ficticio. Fue muy, muy real. Vale, vamos a rebobinar un poco. Para entender todo esto tenemos que ir al principio. Porque mucho antes de cualquier búsqueda espiritual, el mundo de Dan Millman giraba en torno a una única cosa: la perfección física. Su identidad se forjó por completo en el gimnasio, como un atleta de élite. Y su ascenso en la gimnasia fue, meteórico. Imagínate, con solo 14 años ya estaba ganando campeonatos estatales, compitiendo contra atletas universitarios. Y a los 18 se corona como el primer campeón del mundo. Su vida era eso, una pasión que rozaba la obsesión y un gusto por el riesgo que lo llevaba siempre al límite. Y hay una frase muy simple que se convirtió en su mantra. Se la dijo un amigo de la infancia justo antes de un salto peligroso. Deja de pensar y salta. Y esa fue la gran lección. Le enseñó a callar la mente, a dejar de dudar y a confiar ciegamente en lo que su cuerpo ya sabía hacer. Un principio que marcó no solo sus saltos, sino su vida entera. Pero entonces, justo cuando estaba en la cima, preparándose para las pruebas olímpicas, todo cambió. Un solo instante. Un momento que hizo añicos su identidad y que lo lanzó de cabeza a un camino completamente nuevo. Y entonces llegó el desastre. Un accidente de moto. El choque no solo le destrozó el fémur, que ya es decir, destrozó el futuro que él conocía. Imagínate la escena, la pierna rota en unos 30 trozos. Su carrera como gimnasta, de repente, pendía de un hilo. Para rematar, el pronóstico del médico fue un jarro de agua fría. Le dijeron que con suerte, en 6 meses podría volver a caminar con normalidad. Caminar con normalidad, para un campeón del mundo, eso era simplemente devastador. No sonaba a recuperación, sonaba a un final. Pero aquí es donde la historia da un giro total. Porque esa misma lesión, la que parecía el fin del mundo, resultó ser el principio de todo. Fue lo que lo obligó a mirar hacia adentro. De repente, su foco ya no estaba en la competición, sino en algo mucho más profundo, en encontrarle un sentido a todo aquello. Así que se lanzó a buscar respuestas. Y en esa búsqueda se topó con 4 maestros, 4 figuras totalmente distintas entre sí. Cada una le ofreció dones profundos y en ocasiones lecciones bastante duras de aprender. Estos 4 mentores fueron los pilares de su filosofía. Primero, el profesor, un científico místico que le dio un mapa para la mente. Luego, el gurú, que le enseñó a soltar, a rendirse a algo más grande. Después, el guerrero sacerdote, mucho más práctico y enfocado en los retos del día a día. Y por último, el sabio, que le puso los pies en la tierra. Lo del profesor fue como un campamento de gimnasia para el alma. Brillante para el autoanálisis, sí. Pero pronto se dio cuenta de que todo ese trabajo interior no le servía de mucho para las cosas prácticas, como cuadrar las cuentas o arreglar una relación rota. Con el gurú, en cambio, tuvo una conexión potentísima con lo trascendente. Pero el gurú tenía sus propios demonios, y eso le enseñó a Millman una lección brutal, que incluso los maestros más elevados siguen siendo profundamente humanos, con todas sus imperfecciones. Luego vino el guerrero sacerdote. Millman lo describió como un animador para el alma. Me encanta la expresión. Fue el puente que necesitaba para volver al mundo real, dándole herramientas prácticas y la confianza necesaria para empezar a enseñar él mismo. Y la lección final, la que quizás lo cambió todo, vino del sabio. Era una idea radicalmente simple. Olvídate de lo que piensas o sientes. Tu vida se define momento a momento por lo que haces. Y punto. Entonces, si estos eran los mentores de carne y hueso, volvemos a la gran pregunta. ¿Dónde encaja Sócrates en todo esto? ¿Qué papel jugaba el más famoso de todos? Pues al final va a resultar que Sócrates no era una persona, sino una voz.
su propia voz interior. Fue la musa que le ayudó a Millman a unir todas las piezas del puzzle, las lecciones de sus maestros, los palos que le dio la vida, todo, para forjar su propia sabiduría, su manera de vivir con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Así que, después de pasarse años buscando maestros fuera, el último tramo de su viaje fue hacia adentro. Se trataba de coger todo lo que había aprendido y convertirlo simplemente en una forma de vida. Su propia forma de vida. Y este modelo práctico del sabio lo resume todo muy bien. La iluminación no es un estado místico, es un cambio de reaccionar según cómo te sientes a actuar según un propósito. Es pasar de limpiar la habitación para sentirte mejor a limpiarla porque hay que limpiarla, sin más. Un cambio sutil, pero total. Hay un proverbio zen que lo clava. Antes de la iluminación, cortar leña y llevar agua. Después de la iluminación, cortar leña y llevar agua. Y esa es la lección definitiva, ¿no? La práctica espiritual no elimina los desafíos de la vida. Lo que cambia es tu relación con ellos. El trabajo es el mismo, pero la persona que lo hace ya no. Al final, la historia de Dan Millman nos enseña que la búsqueda de un camino es el camino en sí mismo. Un sendero que se crea paso a paso a través del desordenado, imperfecto y hermoso acto de vivir. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se está creando el propio camino, aquí y ahora?